homem cruel maltrataba un cachorro, mas o cavalo viu y partiu para defender o cachorro. El hombre amargado levantó el cinturón por tercera vez, y el perro flaco, con el hocico partido y las costillas marcadas, apenas se atrevió a gemir. Había barro seco pegado a su pelaje y una cadena oxidada enterrada en su cuello. En su rincón, el animal no entendía qué había hecho mal. Solo sabía que el dolor ya venía otra vez. «¡Eres un estorbo!», gritó el patrón, con la voz rasposa por el alcohol y la rabia de los años. Los demás animales guardaban silencio, como si ya hubieran aprendido que llorar no sirve de nada, pero al fondo del corral, entre sombras, alguien observaba. El caballo solitario, viejo y de ojos grises, apenas movía las orejas. Lo había visto todo. Cada grito, cada golpe, cada noche helada en la que el perro dormía sin agua. Ese día, sin embargo, algo cambió en su mirada, porque lo que el hombre cruel no sabía era que hay silencios que también tienen memoria. Y el caballo ya había decidido no quedarse quieto. ¿Qué harías tú si vieras a un hombre patear a un perro? Mientras el maíz se seca, el ganado muere, y ni una sola alma se atreve a decir nada. Las botas de Valdemar levantaban polvo con cada paso. Era mediodía, pero no había ni una nube en el cielo. El sol, amarillo y cruel, caía como plomo sobre los surcos resecos del campo. La tierra agrietada crujía bajo el peso del silencio. En la parcela del fondo, los tallos del maíz estaban torcidos, desnutridos, como si se hubieran rendido a la idea de que ahí ya no crecería nada bueno. «¡Maldito seas, perro flojo!», bramó Valdemar, su voz reventando el aire como un trueno seco. Boliña, un perro flaco de pelaje polvoriento, retrocedía con el lomo encogido. Tenía una cuerda atada al cuello, tan sucia como su mirada apagada. El animal se había alejado apenas unos metros del porche, buscando sombra entre las tablas de un viejo arado, y eso bastó para desatar la furia. La hebilla del cinturón reventó el aire. Un golpe, otro. El perro gimió, pero no huyó. Solo se echó al suelo, temblando, como si su cuerpo ya supiera cómo soportar el castigo. Desde el corral del fondo, un relincho leve rompió el ritmo seco de los azotes. Espora, un caballo de pelaje grisáceo con cicatrices viejas en el lomo, miraba inmóvil desde su rincón. Estaba atado a un poste medio podrido, entre zarzas y fierros oxidados. Sus ojos no parpadeaban. Seguía la escena como si ya la hubiera visto muchas veces. Pero esa vez había algo distinto en la forma en que su mandíbula se tensaba. Valdemar terminó la paliza sin mirar atrás. Caminó hacia la bodega, mascullando palabrotas, pateando una lata vacía que rodó hasta detenerse junto a un esqueleto de gallina que nadie se molestó en enterrar. El interior de la bodega olía a humedad, diésel rancio y soledad. Una radio de pilas escupía noticias viejas sobre lluvias en el norte y precios bajos en la venta de sorgo. Valdemar abrió una libreta arrugada sobre una mesa tambaleante. Sus dedos pasaban por las cifras con rabia muda. «Todos comprando tractores nuevos», susurró, «y yo aquí, jodido, con estas bestias inútiles comiéndome lo que no tengo». El silencio se hizo más denso. Ni las moscas zumbaban. Un crujido afuera, un relincho más fuerte. Valdemar se asomó por la ventana rota. Espora no estaba donde siempre. Se había acercado medio cuerpo más al borde del corral. «Lo suficiente para ver mejor». «Viejo entrometido», murmuró Valdemar, cerrando la ventana de golpe. Esa noche, el viento sopló con fuerza del sur. El maíz crujía como huesos secos y el cielo no prometía ni una gota. Boliña dormía enrollado junto al horno viejo, respirando con dificultad. Cada tanto sollozaba en sueños, o tal vez ni dormía, solo fingía para no recibir otro grito. Espora no dormía. Se mantenía de pie, las orejas erguidas, como si esperara una señal. La cadena que lo sujetaba al poste tenía ya los eslabones comidos por el óxido. Nadie se molestaba en cambiarla. Total, ¿para qué?
Un caballo viejo no iba a ir muy lejos. A lo lejos, en la colina, un coyote aulló, y por primera vez en años, Espora relinchó con fuerza. No fue un sonido de miedo, ni de alerta. Fue una especie de promesa o de advertencia. Doña Lidia, desde su casa al otro lado del camino, apagó su lámpara de petróleo y se acercó a la ventana. Escuchó el relincho, luego el ladrido ahogado de Boliña, y en su pecho algo le dijo que esa tierra reseca estaba a punto de romperse de verdad. «Ya basta», susurró ella al viento. «Ya basta de tanto silencio». El amanecer llegó sin canto de gallos, solo el rumor áspero del viento rozando las láminas oxidadas del techo. Valdemar ya estaba despierto, sentado en la mesa de madera, mirando el fondo de su taza vacía. El café se había acabado hacía 2 semanas, pero seguía sirviéndose agua caliente solo por costumbre. Boliña se movía despacio junto a la puerta, con las costillas marcadas y la mirada baja. Apenas respiraba fuerte, y Valdemar ya lo miraba con fastidio. «Ni para ladrar sirves, maldito perro». Su voz sonó ronca, cargada de sueño y rabia vieja. Salió al patio y vio que uno de los costales de maíz estaba roto. Granos esparcidos, gallinas picoteando entre ellos. «¡Carajo!», gruñó, tirando el sombrero al suelo. Le bastó ver a Boliña oliendo los restos para soltar el cinturón. El sonido del cuero cortando el aire rompió la quietud del campo. Un golpe seco, otro y otro más. Boliña chilló y trató de esconderse detrás del bebedero, pero Valdemar lo alcanzó del cuello. «¿Qué hiciste, ¿Otra vez comiendo lo que no es tuyo?». Le levantó el hocico con fuerza, mirándolo directo a los ojos. El perro temblaba. No había culpa en su mirada, solo miedo. El miedo de quien sabe que nada de lo que haga servirá para evitar el castigo. Desde el corral, Espora observaba. Tenía las orejas erguidas y los músculos tensos bajo la piel manchada de polvo. Relinchó una vez, corto, como un suspiro contenido. Valdemar giró la cabeza. «¿Tú qué miras, bestia vieja?», le gritó y alzó una piedra. No la lanzó, la apretó en la mano, dudando un segundo. Luego la tiró al suelo con desprecio. El perro seguía encogido. El hombre, sin más fuerza para seguir golpeando, se alejó, respirando fuerte. Se sentó en el escalón del porche, secándose el sudor con el antebrazo. El cinturón quedó tirado a un lado, como un testigo silencioso. «Nada sirve, ni los animales, ni el campo, ni yo», murmuró. El sol comenzaba a subir, incendiando los bordes del maizal. El aire olía a tierra caliente y soledad. Valdemar se levantó, fue al corral y le echó un cubo de agua a Espora. «Si no fuera porque fuiste del viejo, ya te hubiera vendido por unos pesos», dijo, mientras el caballo bebía despacio. Pero Espora no se movió con miedo. Levantó la cabeza y lo miró largo rato. No había odio, pero tampoco sumisión. Valdemar sintió ese tipo de mirada que desarma, la de alguien o algo que te ve completo, con todos tus pecados encima. Volvió a la casa inquieto y buscó una botella medio llena en la alacena. Se sirvió un trago y se dejó caer en la silla. «Todos con sus tractores nuevos, sus sembradoras automáticas», refunfuñó. «Y yo aquí, trabajando como en los años del polvo». Recordó la voz de su padre, fuerte y serena, diciéndole que los animales se tratan como compañeros, no como herramientas. Lo odiaba por eso, por haber sido un hombre al que todos respetaban, por haberlo dejado solo con una finca que se caía a pedazos. «Compañeros», repitió con sarcasmo, mirando por la ventana hacia Boliña, que lamía sus heridas. «Ninguno de ustedes vale ni la mitad del aire que respiro». En ese momento, algo cayó dentro de la bodega, un golpe metálico. Valdemar se levantó sobresaltado, el corazón acelerado. Entró rápido, mirando entre las sombras. No había nadie, solo el sonido de una cadena golpeando el suelo. Se acercó. La cadena del caballo, la vieja que usaba para sujetarlo al poste, estaba tensa, demasiado. Salió al corral. Espora estaba quieto, pero ahora 1 metro más cerca de la cerca. Valdemar se rascó la barba,
desconfiado. ¿Y tú cómo? El caballo soltó un resoplido fuerte. No se movió, no retrocedió. Valdemar sintió un escalofrío tonto. No era miedo, era otra cosa, como si por un instante hubiera entendido que ese animal sabía más de lo que mostraba. «No me veas así, demonio», gruñó y volvió a la casa con pasos pesados. Esa tarde el viento volvió a soplar del sur, trayendo consigo olor a humo. Algún vecino quemaba rastrojo, pero el olor se mezclaba con otro más amargo, el del cuero y la sangre seca. Boliña no salió de su rincón en todo el día, apenas se movía, apenas comía. Cuando el sol bajó, Espora relinchó otra vez, fuerte como un llamado. Boliña alzó la cabeza y, por un segundo, pareció entender. Desde la colina, doña Lidia volvió a mirar hacia la hacienda. Vio al caballo moviéndose inquieto y al perro echado junto al horno viejo. Tomó su bastón y murmuró: «Algo va a pasar, esa tierra ya no aguanta más silencio». Y en la distancia, mientras el sol se hundía detrás del maizal, el relincho de Espora se mezcló con un trueno seco. No llovió, pero el aire olía a tormenta. El sol caía despacio detrás de los cerros, tiñendo todo de un naranja polvoso. El aire olía a rastrojo quemado, a soledad vieja. En el corral, Espora seguía de pie, quieto, como si el tiempo no lo tocara. El sudor se le secaba en el lomo y las moscas zumbaban sobre las heridas que Valdemar nunca curó. Los demás animales, los pocos que quedaban, se mantenían lejos. Ni las vacas se atrevían a acercarse a ese rincón donde el caballo gris se quedaba mirando hacia la casa vigilante. Boliña dormía enroscado bajo el porche. De vez en cuando un espasmo lo despertaba, como si reviviera cada golpe. Desde ahí podía ver a Espora, y aunque no lo entendiera del todo, algo en esa figura le daba calma. Valdemar salió tambaleando, con la botella casi vacía en la mano. Llevaba el rostro enrojecido, los ojos hundidos, y una expresión cansada de quien ya no sabe si está vivo o solo sigue respirando por costumbre. «Viejo inútil», murmuró mirando al caballo, «ni servir para morir sabes». Espora movió las orejas, despacio, sin perderle la vista. No retrocedió. Esa mirada, había algo en ella que ponía incómodo a Valdemar. No era miedo, era como si el animal lo conociera demasiado bien. El hombre se acercó al corral, tambaleando. Golpeó el alambre con el pie. «¿Qué ves, ¿Qué diablos ves?», le gritó. El caballo no se movió, solo soltó un resoplido bajo, casi un gruñido. Valdemar levantó la botella y la lanzó. No le pegó, pero el vidrio se estrelló contra el poste y los trozos salieron volando. Uno de ellos se clavó en la pata del caballo. Espora no relinchó, ni un sonido. Solo bajó un poco la cabeza y respiró hondo. Ese silencio lo descolocó más que cualquier ruido. Valdemar lo miró unos segundos y luego dio media vuelta, mascullando insultos. «Algún día te voy a vender para carne, desgraciado», dijo entrando de nuevo a la casa. La noche cayó completa. El viento se metía por las rendijas del establo, trayendo olor a lluvia lejana. Espora movió la pata herida, cojeando apenas. El corte no era profundo, pero sangraba. Se lamió despacio, sin prisa. Parecía entender que doler no era lo mismo que rendirse. A lo lejos se escuchaban ranas. En esa oscuridad tan quieta, hasta los pequeños sonidos parecían tener peso. Pasó un rato antes de que el portón del corral se abriera. No del todo, apenas un chirrido. Una sombra pequeña se asomó. Era Boliña. Había cruzado el patio arrastrándose, sin ladrar, sin ruido. Se acercó al caballo moviendo el rabo con timidez. Espora bajó la cabeza, olfateándolo. El perro lamió la sangre que caía despacio por la pata. Una escena mínima, pero viva. Dos animales rotos, cuidándose sin decir nada. Un trueno lejano rompió el silencio. Después otro. La tormenta se acercaba. Valdemar salió otra vez, con una linterna en la mano. «¡Maldito perro! ¿Dónde estás ahora?», gritó. Boliña se encogió.
Espora giró la cabeza hacia la casa. Valdemar alumbraba hacia todos lados, tropezando con los montones de leña. «Si te agarro, te entierro ahí mismo, carajo», rugió. El perro corrió hacia el otro lado del corral. Espora se movió de golpe, interponiéndose entre los dos. No relinchó, pero su cuerpo bloqueó la vista del perro. Valdemar levantó la linterna parpadeando. ¿Qué haces, animal?» El caballo no se movió. La luz de la linterna rebotaba en sus ojos, y por un instante, Valdemar juró que había visto inteligencia en esa mirada. No simple reflejo, algo más. El trueno volvió a sonar, más cerca. Valdemar bajó la linterna respirando fuerte. Dio un paso atrás, sin entender por qué. Luego escupió al suelo, giró sobre sí mismo y volvió a la casa, murmurando que estaba harto de todo. La lluvia empezó a caer minutos después. No fuerte, pero sí constante. Cada gota sonaba como un suspiro sobre la tierra reseca. Espora permaneció inmóvil bajo la lluvia. Boliña se acurrucó junto a su pata, temblando. El caballo lo miró un momento y luego bajó la cabeza para cubrirlo del agua. A lo lejos, entre el trueno y el sonido del agua, se escuchó el eco de una voz vieja, la de don Severo, el padre de Valdemar, en esos recuerdos que aún rondaban el aire del rancho. Los animales sienten más de lo que creemos, hijo. No los pruebes más de lo necesario. Si alguien hubiera estado ahí, juraría que Espora levantó el rostro justo entonces, mirando hacia la casa, con esa expresión tranquila pero alerta, como quien acaba de tomar una decisión que cambiará todo. Porque esa noche, bajo la lluvia, mientras el perro dormía junto a él, Espora dejó de ser solo un animal viejo. Se convirtió en algo más, un guardián silencioso que empezaba a despertar. El amanecer llegó con el cielo cubierto y el olor a tierra mojada aún flotando en el aire. El campo parecía calmo, pero esa calma era engañosa, como cuando todo se queda quieto justo antes de una tormenta nueva. Valdemar salió al patio con el cigarro colgando de los labios. Caminaba arrastrando los pies, con el cuerpo torcido por el cansancio y la resaca. Miró el corral y notó algo que lo hizo fruncir el ceño. Espora estaba fuera de su rincón, de pie junto al portón, observándolo. No había cadenas rotas ni barrotes vencidos. Simplemente estaba ahí, firme, como si lo hubiera estado esperando. «¿Y tú qué haces tan cerca, eh?», gruñó Valdemar tirando el cigarro al suelo. El caballo no se movió, solo lo miró con esa mirada serena que no juzga, pero que tampoco olvida. Boliña ladró una vez, corto, desde la sombra del porche, un ladrido débil, más aviso que defensa. Valdemar giró hacia él con el gesto endurecido. «¡Ya cállate, maldito!», y levantó el cinturón otra vez, pero antes de soltar el golpe, Espora relinchó. Un sonido grave, largo, que hizo eco en todo el campo. No fue un simple relincho, fue como si el caballo hablara en un idioma que solo el silencio entendía. Valdemar se detuvo a medio movimiento. Por primera vez dudó. El cinturón quedó suspendido en el aire. Luego lo bajó con un bufido y entró a la casa, murmurando entre dientes. Dentro, abrió la vieja radio y subió el volumen. Una voz hablaba de productores nuevos, de maquinaria moderna, de tractores que sembraban más rápido que 20 hombres. Valdemar apretó los puños. «Sí, claro, ellos con máquinas y yo aquí con bestias que no sirven ni para obedecer». Salió de nuevo, esta vez decidido a imponer orden. Caminó hasta el corral y agarró una vara seca. Golpeó el suelo junto a Espora, que ni se movió. «¿Así que ahora me desafías?», dijo con una sonrisa torcida. El caballo giró la cabeza lento. Sus ojos brillaban con un tono oscuro profundo, como si algo se moviera detrás de ellos. Valdemar levantó la vara. Espora la vio venir y no se apartó. El golpe cayó sobre su costado, seco. El caballo resopló fuerte, levantando polvo, y dio un paso adelante. El hombre retrocedió un poco, sorprendido. La vara tembló en su mano. «Quieto, animal», dijo con la voz más baja. Pero Espora siguió avanzando, lento, como quien mide cada paso.
Los cascos marcaban la tierra húmeda, dejando huellas profundas. Boliña, escondido detrás de un barril, soltó un gemido corto. El caballo se detuvo frente a la cerca. Entre él y Valdemar solo quedaban 2 metros de distancia y un aire pesado que costaba respirar. Valdemar bajó la vara. «Maldito seas», murmuró, sin saber si lo decía para el caballo o para sí mismo. En ese momento, doña Lidia apareció a lo lejos, caminando con su bastón y un sombrero viejo que le tapaba el rostro. Se detuvo junto al cerco del camino y observó en silencio. «Buenos días, Valdemar», gritó con voz firme. Se oyó ruido desde temprano. Él se giró, fastidiado. «No es nada, Lidia. Mis animales están igual de tercos que siempre». La mujer entrecerró los ojos, viendo cómo Espora no apartaba la mirada del hombre. «Tercos, sí», respondió, «pero a veces los animales solo repiten lo que aprenden». Valdemar apretó la mandíbula. No contestó. Dio media vuelta y entró de nuevo en la casa. Cerró la puerta con un portazo que hizo temblar las ventanas. La mujer lo observó unos segundos más. Luego miró al caballo. «Tú lo sabes, ¿verdad?», dijo en voz baja, casi como un rezo. «Tú has visto todo». Espora parpadeó, y por un momento pareció que la entendía. La tarde cayó pesada, el cielo se cerró otra vez, y el viento comenzó a soplar con fuerza. Valdemar pasó las horas dentro, bebiendo y escuchando cómo la lluvia volvía a golpear el techo. Afuera, Espora no buscó refugio. Se quedó de pie, empapado, mirando hacia la casa. En algún momento, el agua corrió por sus patas, mezclándose con la sangre seca de las heridas viejas. No parecía importarle. Cada relámpago iluminaba su figura inmóvil, y por breves segundos, su sombra se proyectaba enorme sobre las paredes del rancho. Valdemar lo vio desde la ventana y tragó saliva. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una punzada de miedo. No porque creyera que un animal pudiera hacerle daño, sino porque esa mirada lo hacía verse a sí mismo, completo, sin máscara. Tomó la botella, pero no bebió. La dejó en la mesa. Caminó hasta la ventana otra vez y murmuró: «¿Qué miras, viejo? ¿Qué quieres de mí?». Espora no respondió, pero tampoco apartó los ojos. La lluvia cesó. Un relámpago final iluminó el campo, y en ese instante Valdemar sintió que algo invisible entre ambos se rompía, como si una línea invisible que durante años había mantenido a los animales sometidos se hubiera desgarrado para siempre. Se sentó en la cama, respirando agitado. La casa crujía, el viento entraba por las rendijas. Afuera, Espora seguía de pie. Y mientras el hombre cerraba los ojos, intentando ahogar el peso de su conciencia, el caballo permanecía inmóvil, vigilante, con la mirada fija en la ventana, como si esperara, como si supiera que el tiempo de quedarse callado estaba a punto de terminar. El sol apenas había salido y Valdemar ya iba maldiciendo desde que se levantó. La gotera en la cocina seguía sin arreglarse. La leña estaba húmeda y la radio, vieja como sus botas, solo funcionaba cuando quería. Se sentó frente a la mesa con un café ralo, mirando los papeles regados, boletas vencidas, avisos de la cooperativa, facturas con números que parecían escritos con veneno. Nada cuadraba, nada servía. «Todo sube, menos el maíz», bufó pateando una silla. Afuera, el campo estaba silencioso. El viento apenas movía las hojas secas que quedaban en las milpas. Ya no había verdor, ni promesa de cosecha. Solo troncos quebrados, tierra polvorienta y las huellas de un tractor ajeno que había pasado cerca. Valdemar se limpió el sudor del cuello y agarró la radio de baterías. Subió el volumen, como si eso pudiera callar el ruido de su propia frustración. En otras noticias, productores del sur incorporan tractores John Deere de última generación y nuevas sembradoras automáticas para aumentar su rendimiento, decía una voz alegre. «Claro que sí», gritó Valdemar, irónico. «Con tierras planas, créditos y padrinos políticos, cualquiera progresa». Le dio un trago a su café, que ya sabía a ceniza, y siguió escuchando. El rancho El Retiro.
Amplió su producción a más de 300 cabezas de ganado este mes. Todo gracias a la modernización de nuestros procesos, dijo don Silvestre, su propietario. El nombre le retumbó. Don Silvestre había sido un viejo amigo de su padre. Ahora tenía maquinaria nueva, empleados, invernaderos. Y él tenía un caballo cojo, un perro apaleado y una tierra que ya no daba ni para alimentar a las gallinas. ¿Y yo qué tengo, gritó al aire. Tengo deudas, tengo tierra muerta, tengo recuerdos. Golpeó la mesa y tiró los papeles al suelo. Espora, desde el corral, levantó la cabeza. No se inmutó, pero parpadeó lento, como si entendiera cada palabra. Valdemar salió al patio con el sombrero bajo y el ceño fruncido. Caminó hasta la cerca, viendo el horizonte seco, las nubes lejanas que nunca llegaban. Sus botas se hundían en el polvo. A lo lejos, en el camino, se veía pasar un remolque nuevo, brillante, con un logo de agroindustria pintado en verde. Iban dos jóvenes dentro, riendo, con la radio a todo volumen. Ni voltearon a ver la finca de Valdemar. Él los siguió con la mirada hasta que se perdieron. Entonces escupió al suelo y murmuró: «Antes, un hombre con sus manos y un buen caballo levantaba un imperio. Ahora ni la tierra te respeta si no tienes dinero». Caminó hasta donde estaba Boliña, echado a la sombra de un tanque de agua oxidado. El perro ni se movió, solo respiraba, como si ahorrar fuerzas fuera lo único que podía hacer. Valdemar se quedó un momento observándolo. No dijo nada, solo pensó, aunque nunca lo admitiría, que ese animal le recordaba demasiado a él, cansado, sin rumbo, aguantando más por costumbre que por ganas. «No sé quién está más acabado, tú o yo», le dijo, casi en un susurro. Después se acercó al corral. Espora seguía ahí, firme, con las patas clavadas en el barro seco. «¿Y tú qué esperas, viejo?», le preguntó. «¿Crees que va a llover? ¿Que todo va a cambiar? No seas tonto. Si no cambió en 20 años, no va a cambiar ahora». El caballo lo miró, tranquilo. Valdemar sintió otra vez esa incomodidad rara, como si le hablaran sin decir palabra. «No eres más que un reflejo del pasado», dijo, dándose la vuelta. Pero al alejarse, Espora relinchó. No fue un grito, fue un aviso, y Valdemar lo supo sin saber cómo. Algo estaba creciendo en el aire, algo que no tenía nombre, pero que empezaba a presionar el pecho. Esa noche, la luna salió más grande que de costumbre. El rancho dormía en una calma falsa, de esas que no duran. Boliña se acurrucó junto al horno. Espora no cerró los ojos en toda la noche. Y Valdemar, tumbado en la cama sin poder dormir, repetía en su mente el mismo pensamiento que no lo dejaba en paz. ¿Y si los animales también se hartaran? Pero no dijo nada. No se atrevió, porque en el fondo sabía que ya lo estaban. La tiendita de don Aurelio, en el corazón del pueblo, era más que un negocio, era el oído de la comunidad. Ahí se hablaba de todo, de las lluvias que no llegan, del hijo de la comadre que se fue al norte y de la leche que ahora sale aguada. Esa mañana, el calor ya apretaba y el ventilador giraba lento en el techo, empujando aire caliente con más intención que efecto. Doña Lidia entró con paso firme, apoyada en su bastón, con el sombrero echado hacia atrás y un gesto que decía: «Traigo algo que contar». Don Aurelio la vio llegar desde el fondo, donde acomodaba las bolsas de azúcar. «Buenos días, Lidia. ¿Lo de siempre?» «Sí, y un poco de sal. Pero primero, siéntate, que te tengo una que ni te imaginas». Él obedeció. Cuando doña Lidia hablaba así, era porque traía fuego entre las palabras. «¿Tú sabes lo que se escucha por las noches en la finca de Valdemar?» Don Aurelio levantó las cejas. Otra vez se puso a gritarle al perro, al caballo, al viento, a todo lo que respire. Pero anoche fue distinto. «Te lo juro por esta cruz», dijo tocándose el pecho. «Escuché un relincho que me heló la sangre. No fue de dolor, fue de rabia». A su lado, la comadre Jovita, que estaba revisando los frascos de café,
Se metió en la conversación sin pedir permiso. ¿Y qué más viste? ¿Otra paliza? No vi, pero conozco ese rancho. Cada que se le calienta el orgullo, alguien sale lastimado. Y ese caballo no es cualquier bestia. Tiene algo en la mirada. No es miedo, es como si supiera. Don Aurelio se rascó la barbilla pensativo. Dicen que ese Espora fue el orgullo del papá de Valdemar, ¿no? Exactamente. Don Severo lo crió como si fuera parte de la familia. Nunca le faltó nada. Cuando el viejo murió, el caballo dejó de comer por días. Lo esperó en la cerca como si fuera a volver. Desde entonces, Valdemar solo lo ha tenido ahí, amarrado, viendo cómo se muere todo. La conversación bajó de tono por un momento. Se escuchaba solo el zumbido del ventilador, el golpeteo del hielo dentro del frasco de agua y las bolsas crujientes de pan dulce sobre el mostrador. ¿Y el perro?, preguntó Jovita. ¿El Boliña sigue vivo? Más muerto que vivo, pero sí. El pobre ni ladra ya. Está como resignado y eso, para un perro, es como morirse despacito. Don Aurelio suspiró y se levantó despacio. No es por hablar mal, pero Valdemar se volvió otro desde que el viejo murió. Se le fue la cabeza. El orgullo le ganó el alma. ¿Y si un día se le bota de verdad?, dijo Lidia, bajando la voz. ¿Y si un día ese caballo no aguanta más? Las palabras quedaron flotando, pesadas. Nadie se rió, nadie hizo bromas. Porque en el fondo todos sabían que Lidia no era de exagerar, y lo que había dicho sonaba más a profecía que a chisme. Jovita acomodó su bolsa, pagó sus cosas y se fue sin decir más. Lidia, en cambio, se quedó un rato más, mirando por la ventana hacia el camino de tierra que llevaba al rancho. «Yo conozco el silencio de esa tierra», dijo, sin mirar a nadie. «Es un silencio que se estira, que aguanta, pero cuando revienta no avisa». Don Aurelio asintió con el rostro serio. «Tal vez ya es hora de que alguien vaya a ver. Tal vez sí, o tal vez ya es tarde». Cuando Lidia salió de la tienda, el sol ya picaba fuerte. A lo lejos se veían las siluetas de unas vacas flacas pastando entre los matorrales. El campo parecía quieto, pero ella sabía que no lo estaba. Algo se estaba gestando ahí, entre las sombras del establo y la mirada de ese caballo viejo. Caminó lento, con la cabeza llena de imágenes. El sonido de los gritos, el eco del relincho, la figura de Valdemar parado como un tronco seco frente a una tierra que se le escurría entre los dedos. «Nadie escucha a los animales hasta que es tarde», murmuró para sí mientras seguía su camino hacia la capilla del pueblo. Y en el rancho, en ese mismo momento, Espora estaba parado junto al alambre, mirando el horizonte. El viento le movía la crin, y aunque no había nadie a la vista, mantenía los ojos fijos en el camino, como si supiera que alguien había empezado a hablar. La tarde caía con lentitud, como si el calor se negara a soltar el día. El cielo se iba tiñendo de naranja y gris, y el aire olía a polvo viejo, ese que se levanta cuando nadie trabaja la tierra. Boliña, más delgado que nunca, se arrastraba por el patio con el hocico pegado al suelo. Llevaba horas husmeando entre los escombros detrás del gallinero. Algo lo había guiado hasta ahí, un rastro, un recuerdo, o tal vez solo el instinto de buscar algo que no fuera miedo. Entre la tierra seca y las raíces retorcidas, encontró una pelota vieja, de esas que crujen cuando las muerdes. Estaba sucia, aplastada, pero todavía tenía el olor del tiempo en que todo era distinto. El perro la olfateó con cuidado, luego la empujó con la nariz y se quedó quieto. Algo en él tembló, no de miedo sino de nostalgia. Esa pelota había sido suya cuando era cachorro y Valdemar aún tenía voz de hombre y no de trueno. Cuando el campo no estaba quebrado y Espora trotaba libre bajo el sol. Con la garra, Boliña empezó a cavar. La tierra estaba dura, pero insistió. Cavó lento, como si cavar fuera su única manera de hablar. Espora, desde el corral, lo miraba. No se movía, pero lo seguía con los ojos. El hoyo fue creciendo, primero poco, luego más profundo, hasta que Boliña encontró algo más.
un trapo enredado entre raíces, sucio y mojado por la última llovizna. Olía a sal, a lágrimas secas. El perro lo mordió, lo sacó con cuidado y lo llevó hasta la sombra. Espora relinchó bajito. Nadie más lo oyó, pero ese sonido era distinto, un llamado contenido. Cuando el sol se escondió del todo, Boliña escondió la pelota y el trapo en el hoyo y lo tapó con la pata. Luego se echó encima, como si protegiera un tesoro o un secreto. La noche llegó con viento frío. Valdemar no apareció en todo el día. Había ido al pueblo a cobrar una deuda vieja que sabía que nadie le iba a pagar, pero igual fue, no por dinero, sino por orgullo. En el rancho el silencio se volvió más espeso. Solo el croar de los sapos en el canal seco rompía la oscuridad. Entonces se escuchó un relincho largo, áspero, que cortó el aire como un cuchillo. No era de dolor, era de alerta. Boliña se levantó de golpe, erizado. Espora daba vueltas dentro del corral, golpeando el suelo con los cascos. No era miedo lo que tenía, era impaciencia. Luego se oyeron los pasos, lentos, pesados, acercándose al portón de la entrada. No eran de Valdemar, no eran de nadie conocido, solo pasos y luego silencio. Boliña corrió hasta el costado del granero. Espora se detuvo en seco, las orejas erguidas, los ojos clavados en la oscuridad. Un crujido más. Algo se movió junto a la reja, un chasquido metálico. Espora se acercó al borde del corral. El portón principal estaba entreabierto, apenas unos centímetros, pero eso no debía estar así. Valdemar nunca dejaba abierto nada. Aunque fuera un miserable, era desconfiado. Boliña gimió bajo. El viento sopló fuerte y el portón se movió un poco más, rechinando. El sonido retumbó como si alguien respirara desde el monte. No había nadie, pero todo indicaba que algo había estado ahí. Espora se quedó frente a la reja un buen rato, inmóvil. Luego giró la cabeza hacia donde estaba Boliña. Lo miró como si le dijera que no se acercara, que esperara. El perro obedeció. Volvió a su rincón, pero no durmió. Tenía el cuerpo tenso, los ojos abiertos. La noche siguió su curso, lenta, espesa. Cada tanto, un ruido lejano sacudía el campo. Una rama que caía, un ave nocturna que graznaba. Pero el portón seguía abierto, y eso, más que cualquier ruido, era lo que daba miedo. Espora no pegó el ojo. Lo sabían los grillos, lo sabían los árboles, lo sabía la tierra. Algo se había movido esa noche. Algo había cruzado la línea invisible entre el mundo de los hombres y el de los animales. Y nadie, ni siquiera Valdemar, sabría qué tan cerca estaba el momento en que esa frontera se rompería del todo. El sol aún no rompía el horizonte cuando Valdemar abrió la puerta de un empujón. La tierra estaba fresca, el cielo apagado, pero él ya traía el ceño fruncido y los hombros tensos. La botella de anoche seguía a medio terminar sobre la mesa y la resaca le quemaba la lengua y los recuerdos. Caminó hacia el corral con el paso arrastrado. Boliña lo vio venir y se escabulló rápido bajo el aljibe con el rabo entre las patas. Espora estaba parado cerca del comedero sin moverse, pero su cuerpo hablaba. El cuello estirado, la mirada clavada más allá del cerco y una tensión en las patas como si se preparara para algo. Valdemar lo notó al instante. «¿Y ahora tú qué traes, eh?», preguntó, sacudiendo el cubo de agua. El caballo no giró la cabeza, ni un gesto, solo la mirada fija hacia el portón, aún con ese leve entreabierto que nadie había cerrado desde la noche anterior. Valdemar se acercó, molesto, y tiró el cubo con un golpe seco sobre el bebedero. El agua salpicó los cascos de Espora, pero él ni parpadeó. «¿Te volviste loco o qué?», bufó Valdemar. «Desde hace días andas con la misma cara de piedra, como si supieras algo que yo no». El caballo respiró hondo, lento, se notaba agitado, pero tranquilo. Era una mezcla rara, como si estuviera a punto de explotar, pero con paciencia. Valdemar le lanzó una piedra pequeña, le pegó en el flanco. «Nada». «Mírame, carajo».
Se acercó más. ¿Qué te traes? ¿Qué estás esperando? Espora giró la cabeza por fin. Lo miró directo, sin temor. No había desafío, pero sí una firmeza que quemaba más que un reclamo. Ese silencio, ese maldito silencio, le revolvió el estómago a Valdemar. Algo dentro de él se le empezó a mover. Era rabia, sí, pero también duda. ¿Sabes qué? Ya me tienes harto. Se acercó al portón del corral y lo cerró de golpe. Te voy a vender, lo juro, aunque me den 2 pesos por ti. Ni para tracción sirves. Espora no bajó la mirada. Seguía con esa quietud molesta, como si las palabras no le rozaran. Solo respiraba hondo, con los ojos firmes, como si desde algún rincón de su instinto supiera que ese hombre ya estaba hablando solo. O mejor te dejo sin agua unos días, a ver si así te avivas, siguió Valdemar escupiendo al suelo. Se dio media vuelta y caminó hacia la casa mascullando entre dientes. Un animal que ya no sirve es lo mismo que un mueble quebrado, dijo antes de entrar. Dentro de la casa, el aire era pesado. El olor a sudor, alcohol y madera vieja llenaba cada rincón. Valdemar se sentó frente a la mesa y miró el radio, como esperando que le trajera otra mala noticia. El aparato chispeó. Luego soltó una voz lejana hablando de precios del sorgo y falta de apoyo al campo. Ya ni eso, ni el gobierno, ni la tierra, ni los animales. Todos me voltearon la cara, murmuró, apretando los dientes. Mientras tanto, en el corral, Espora dio 2 pasos hacia el centro. Bajó la cabeza y raspó la tierra con una pata. Luego otra vez, 2 veces, 3. Dejó marcadas las huellas en el barro, como si estuviera midiendo el terreno, como si algo se estuviera preparando adentro de él. Boliña, aún escondido, lo observaba con las orejas en alerta. El perro no ladraba, pero sus ojos estaban abiertos de par en par. Algo había cambiado en Espora, algo que ni el miedo podía borrar. La tarde llegó con calor pegajoso y viento seco. Valdemar no volvió a salir. Espora se quedó todo el día de pie. No comió, no bebió, solo miró. Miró el cielo, la cerca, la casa. Y cuando el sol cayó detrás de los cerros, sus ojos se clavaron en una sola dirección, la puerta por donde Valdemar solía salir. Ya no era simple inquietud, era espera, pero no una espera sumisa, no como la del ganado. Era algo más, una espera que grita sin sonido, una espera que no promete perdón. Esa noche el rancho se cubrió de sombras más densas que de costumbre, y entre ellas el caballo permaneció como estatua, pero con el corazón latiendo fuerte, al ritmo de algo que pronto dejaría de ser silencio. La camioneta de Valdemar llegó a la cooperativa echando humo y haciendo más ruido que motor de feria. Las puertas crujían, el escape estaba flojo y el cofre lo sostenía una soga vieja. Pero él, terco como la tierra que ya no daba, se bajó con la cabeza en alto, como si aún fuera el patrón que una vez fue. El sol pegaba fuerte sobre el techo de lámina del almacén. Adentro, un grupo de productores esperaba su turno. Algunos revisaban catálogos de maquinaria, otros hablaban de préstamos nuevos, fertilizantes importados, drones para vigilar los campos. Todo olía a progreso, a algo que no le pertenecía a Valdemar. Entró sin saludar. Caminó hasta el mostrador con los papeles en la mano y una rabia guardada en el pecho. «Vengo a pedir lo del subsidio», dijo sin rodeos. Don Elías, el encargado, lo miró por encima de los lentes y apenas asintió. «¿Trajo los documentos actualizados?» «Aquí están», respondió, extendiendo una carpeta desordenada. Elías hojeó los papeles en silencio mientras los murmullos crecían a su alrededor. Uno de los productores, joven y vestido con camisa de marca, soltó una risita al ver el estado del folder. «Todavía con papeles a mano, don Valdemar? Ya casi nadie los usa». Otro, más viejo pero igual de burlón, agregó: «Dicen que su caballo es el que hace la contabilidad, ¿no?» Las carcajadas se sintieron como bofetadas. Valdemar apretó la mandíbula, pero no dijo nada.
Solo se quedó mirando a Elías, esperando su respuesta. «Mire, don Valdemar», dijo el encargado con tono firme, «el subsidio que solicita es para productores que han cumplido con los requisitos de modernización, y francamente, su producción no alcanza el mínimo desde hace años. Eso es culpa del clima», espetó Valdemar, alzando la voz, «del gobierno, de los coyotes que pagan una miseria por el maíz». «Puede ser», respondió Elías sin perder la calma, «pero los que están invirtiendo en maquinaria, en riego tecnificado, ellos están saliendo adelante. Usted no ha cambiado ni los alambres del cerco en 20 años». Valdemar sintió que la sangre le hervía. «¿Y qué quieren que haga? ¿Vender la tierra? ¿Endeudarme para comprar esos tractores verdes que cuestan más que toda mi finca?» Nadie respondió. Solo se oyó la risa disimulada de uno de los presentes. El silencio que siguió fue más cruel que las palabras. «Si necesita otra cosa, aquí estamos», cerró Elías, devolviéndole los papeles. Valdemar tomó la carpeta con manos temblorosas. Su orgullo se arrastraba detrás de él mientras caminaba hacia la salida, con los hombros rectos, pero el corazón hecho polvo. Subió a su camioneta sin mirar a nadie. Encendió el motor con dificultad y se alejó dejando una nube de humo negro. En el retrovisor, los rostros burlones se iban perdiendo, pero no el eco de sus risas. En el camino de regreso, el volante crujía bajo sus manos. El maizal muerto pasaba como sombra a cada lado. Hablaba solo, entre dientes, con una mezcla de rabia y dolor. «Todos tan modernos, tan listos, pero ninguno trabajó esta tierra como yo. Ninguno enterró a su padre ahí, ni cargó el campo en la espalda cuando nadie quería saber de él». El cielo se iba nublando, no con promesa de lluvia, sino con ese gris que presagia otro tipo de tormenta. Cuando llegó al rancho, tiró la carpeta al suelo de la casa y salió directo al corral. Espora estaba ahí, como siempre, pero algo había cambiado. Estaba más erguido, más alerta. Su mirada era la de un animal que no espera órdenes, sino que las desafía. «Tú también te burlas, ¿eh?», gritó Valdemar acercándose. «¿Te piensas mejor que yo?». Tomó una piedra y la arrojó con fuerza. Esta vez no falló. Le dio justo en el pecho. Espora relinchó fuerte, pero no retrocedió. Dio un paso hacia adelante, otro. Los cascos golpearon la tierra con un sonido seco, firme. Valdemar retrocedió un paso sin darse cuenta. El corazón le dio un brinco, como si hubiera cruzado una línea invisible. «Maldito seas», murmuró. «No eres más que un animal viejo». Pero su voz ya no tenía peso, porque por primera vez en toda su vida supo que había perdido algo más que el respeto del pueblo. Había perdido el miedo que sostenía ese rancho, y cuando el miedo se va, los animales dejan de obedecer. La camioneta entró derrapando en el patio de tierra suelta. Las luces apenas servían, pero bastaron para iluminar el polvo que levantó con rabia. Valdemar bajó de un portazo tambaleando. Traía el sombrero mal puesto, la camisa abierta y una botella de aguardiente vacía en la mano. «Maldita sea esta vida», gritó al cielo. «Maldita tierra seca, maldito todo». Caminó directo hacia el aljibe, como si supiera que algo no le iba a gustar. Y ahí estaba Boliña, escarbando cerca del borde, husmeando justo donde había enterrado su pelota. El perro levantó la cabeza, tragó saliva. Se le encogió el cuerpo entero. Valdemar no lo pensó. Se le fue encima como trueno. Lo agarró del pellejo y lo arrastró con una mano, mientras con la otra buscaba el cinturón que siempre colgaba de su pantalón. «Otra vez escarbando. Te dije que no tocaras nada, mugroso», rugió. Boliña aulló, pero no se resistió. Sus patas arañaban la tierra tratando de frenar, pero el cuerpo se le iba como trapo. Espora desde el corral relinchó fuerte, un sonido seco, cortante, de advertencia. Pero Valdemar estaba fuera de sí. Pasó junto al árbol seco de la entrada, lo rodeó con la cuerda y amarró al perro como si fuera un costal de rabia. «Aquí te vas a quedar, maldito», dijo, jadeando. La luna apenas alumbraba. No había brisa,
Solo el quejido bajo del perro atado, el crujir de la rama vieja y el eco del relincho que no dejaba de repetirse, cada vez más fuerte. Espora daba vueltas dentro del corral, raspando la tierra con las patas. Se acercaba cada vez más al cerco, a la cadena oxidada que lo había mantenido ahí por años. La misma cadena que, hasta esa noche, jamás se había atrevido a poner a prueba. El eslabón principal, corroído por el tiempo, se estiraba con cada tirón. Dentro de la casa, Valdemar se sirvió otro trago con la mano temblorosa. Respiraba con dificultad. No era solo el alcohol, era otra cosa. Una voz vieja dentro de su cabeza, que sonaba como la de su padre, repetía lo mismo de siempre. No se le pega al que no puede defenderse. Valdemar apretó los dientes. «Cállate, viejo. Tú ya no estás». Pero afuera, Espora relinchó tan fuerte que hizo vibrar los vidrios de la ventana. El eslabón cedió. No fue un estallido. Fue un sonido sordo, un clac seco que se perdió entre el maullido de un gato y el chillido de una lechuza. Espora sintió como la tensión de la cadena desaparecía de golpe. Se quedó quieto un segundo. Luego dio un paso, libre, y no corrió. Caminó, firme, decidido. Boliña lo vio venir con los ojos abiertos como platos. Soltó un gemido bajo, confundido. El caballo se detuvo frente a él. Bajó la cabeza. Tocó con el hocico el nudo de la cuerda. Y en ese momento, desde la ventana, Valdemar los vio. El vaso se le cayó de las manos. Se estrelló en el suelo. «¿Qué?», susurró. Salió tambaleándose, con una linterna en la mano y el miedo escondido detrás del enojo. «¡Aléjate de él, bestia!», gritó, pero Espora no se movió. Se quedó ahí, entre el hombre y el perro, con el cuerpo tenso como arco. El caballo no era solo un animal esa noche, era algo más. Era tiempo, era paciencia acumulada, era todo lo que se había aguantado durante años, a punto de desbordarse. Valdemar levantó la linterna. El rayo de luz le pegó directo en los ojos al caballo. Espora giró la cabeza con brusquedad. Relinchó tan fuerte que el aire pareció romperse. Valdemar retrocedió. El corazón le latía desbocado. El brazo que sostenía la linterna le temblaba. Espora dio un paso, otro. Avanzaba lento, sin apuro, pero con cada paso el miedo crecía en el pecho del hombre. Boliña seguía atado, inmóvil, pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no era solo miedo, era esperanza, cautelosa, sí, pero viva. Valdemar intentó buscar algo en el suelo, una piedra, un palo, lo que fuera. Espora se detuvo justo frente a él. Silencio. Los dos respiraban agitados, uno por ira, el otro por años de esperar este momento, y entonces algo insólito pasó. Valdemar bajó la mirada. No era cobardía, era otra cosa, una grieta, una que se abría desde dentro, y ahora la historia está por girar. El caballo está suelto. El miedo cambió de dueño. La noche aún no termina. ¿Y tú? ¿Qué crees que hará Valdemar ahora? ¿Se atreverá a levantar la mano de nuevo? ¿O finalmente entenderá que hay silencios que gritan más que las palabras? Déjalo en los comentarios. Queremos leer tu opinión. El suelo estaba húmedo por la tormenta de días pasados y el cielo aún guardaba un gris denso que no terminaba de irse. En medio de ese silencio cargado, Espora se detuvo frente al tronco viejo donde Boliña aún estaba amarrado. La cadena colgaba de su cuello, rota en la base, como símbolo de todo lo que había aguantado. Había sido parte del paisaje durante años, invisible para todos, incluido Valdemar, pero esa noche algo se quebró, no solo el metal oxidado. Era como si el alma de la finca entera hubiera decidido moverse. Valdemar, con la linterna en alto y el orgullo lastimado, se quedó inmóvil al ver al caballo libre. Un hilo de sudor le corría por la frente, pero no por el calor. Era la certeza de que había cruzado un límite. «¿Cómo saliste?», preguntó, pero su voz no era la de un patrón. Era la de un hombre enfrentando algo que no entiende. Espora no respondió con un relincho, ni con un galope salvaje. Caminó, solo eso, con lentitud, firmeza, y algo en su mirada que nunca antes había mostrado:
decisión. Boliña jadeaba, mirando hacia ambos lados. Tenía el cuerpo tenso, listo para correr, pero también sabía que algo estaba pasando que lo afectaba de forma más profunda. No era solo miedo. Era como si ese caballo viejo lo estuviera defendiendo. Espora se paró frente a él, lo miró con calma, bajó la cabeza y con el hocico empujó el nudo de la cuerda. No era fuerza bruta, era intención. Quería soltarlo, quería decirle, ya no más. Valdemar dio un paso al frente enfurecido. No te atrevas, ese perro es mío, lo amarro donde se me dé la gana. Pero su grito ya no tenía peso. Ya no intimidaba, ni a Boliña ni a Espora, porque había algo nuevo en el aire, dignidad. El caballo volvió a mirar al hombre. Se tensaron los músculos de su cuello, sus patas pisaron fuerte la tierra mojada. Un trueno sonó a lo lejos. El nudo cedió. Boliña dio un salto hacia atrás, libre por primera vez en días. Se sacudió, se giró y no huyó. Se quedó al lado de Espora. Valdemar levantó una piedra, la sostuvo en alto, apuntando a los dos animales. Váyanse al carajo los dos. Yo les di techo, comida, yo los mantuve. La piedra no voló. Su brazo tembló, y en ese temblor se rompió algo más profundo que la cadena. Fue su poder, su falsa autoridad. Espora avanzó, un paso, otro. Valdemar retrocedió sin darse cuenta. La piedra cayó de su mano. No se acerquen, balbuceó. Yo soy el dueño, pero ya no lo era, no de la tierra, no del rancho, y mucho menos de esas dos criaturas que ahora lo miraban de frente, sin miedo. Espora resopló fuerte, lanzó un relincho que sacudió los techos, y Valdemar cayó de rodillas, no por un golpe, no por un ataque, cayó por la verdad, por darse cuenta de que había perdido todo sin que nadie le quitara nada. El campo quedó en silencio, un silencio real, de esos que pesan, que dicen más que las palabras. Boliña se echó junto a Espora. No había celebración, solo calma, como si supieran que lo más difícil no era enfrentarlo, sino haber esperado tanto tiempo para hacerlo. Valdemar, desde el suelo, respiraba agitado, no lloraba, pero sus ojos brillaban, no por rabia, por una mezcla extraña de miedo y vergüenza, y en esa mezcla nació algo nuevo, no redención, pero sí una grieta por donde tal vez algún día entre algo de luz. Espora se giró, caminó despacio hacia el corral, no volvió a mirar al hombre. Boliña lo siguió, paso a paso, como si esa noche se hubieran convertido en otra cosa, no solo animales, sino testigos de una verdad que nadie más se atrevió a decir. Valdemar se quedó ahí, solo, entre el barro y su orgullo quebrado, porque hay cadenas que se rompen con fuerza y otras que se rompen cuando el miedo decide dejar de obedecer. Y ahora que Espora ha dado ese paso, ¿tú qué harías si fueras Valdemar? ¿Te levantarías y seguirías siendo el mismo? ¿O dejarías que el silencio te enseñe algo? Déjalo en los comentarios. Queremos leerte. Valdemar se levantó del suelo con dificultad. La rodilla le dolía, pero más le dolía el orgullo. Tenía la cara sucia, el pantalón empapado y los ojos encendidos por algo más que coraje. Era desesperación pura. Espora se alejaba despacio, con Boliña a su lado. La noche era muda, pero dentro de Valdemar todo tronaba. No podía permitirlo. No podía perder así ante un caballo y un perro. No frente a nadie, aunque no hubiera testigos. Caminó hacia la bodega tambaleando, empujó la puerta, y entre latas viejas, sogas rotas y herramientas oxidadas, encontró un lazo, uno grueso, de esos que no usaba desde los tiempos de su padre. Lo sostuvo con fuerza y salió de nuevo. No me van a humillar, no ustedes, no aquí. El viento sopló más fuerte, las ramas del árbol seco crujieron como huesos. Espora y Boliña estaban junto al maizal muerto, a unos metros del corral. El caballo, al oír los pasos, se giró. Valdemar levantó el lazo. «Tú regresas al corral, carajo», rugió. Corrió con torpeza, pero con rabia.
Intentó lanzar el lazo al cuello de Espora. El caballo se movió apenas. Lo esquivó como si supiera de antemano lo que iba a pasar. No se alteró, no se alzó. Solo se mantuvo en posición firme, de frente. Valdemar, enojado, se fue encima. Intentó rodearle el cuello con el lazo. Espora giró sobre sus patas traseras, rápido, y entonces, sin aviso, sin un solo relincho, soltó el coice. Un solo golpe. Certero, sordo. El cuerpo de Valdemar cayó como saco, sin grito, solo el sonido seco del cuerpo contra la tierra. Boliña se acercó, olfateando el aire. No ladró, no saltó. Se acercó despacio al cuerpo inmóvil. Valdemar respiraba, pero mal. El coice le había dado en la cadera. El dolor era tan fuerte que apenas podía mover los dedos. Intentó hablar. Solo salió un gemido. Espora se quedó cerca sin moverse. Lo observaba. No había furia en sus ojos, tampoco miedo. Era otra cosa, como si dentro de él viviera la voz de todos los que habían sido golpeados y callados, y esa noche, por fin, hubieran hablado. El tiempo se detuvo. Solo el murmullo del viento cruzando las espigas secas del maíz acompañaba la escena. Doña Lidia, desde la loma, vio todo. Esa noche no pudo dormir. Algo le decía que algo iba a pasar. Cuando escuchó el grito y luego el silencio, agarró su linterna y bajó por el camino con su bastón. Al llegar, lo encontró ahí. A Valdemar tirado, a Espora en pie y al perro vigilando como si supiera que eso era justicia. No preguntó nada, no gritó, solo se acercó, lo miró desde arriba y suspiró. Al final fue el tiempo el que te alcanzó, dijo bajito. Valdemar movió apenas los ojos. Quiso hablar, pero no pudo. Lidia se agachó con dificultad, le tocó el hombro. Te dije que los animales también se hartan. Tú creías que no, pero aquí estás. Lidia levantó la mirada hacia Espora. El caballo la miraba en silencio. Ella asintió, como si entendiera perfectamente. No fue venganza, ¿verdad? Fue algo más viejo que eso. Boliña se acercó a ella, se dejó acariciar. Por primera vez, sin temblar. Lidia tomó su radio de mano y llamó a la clínica rural. Pidió una ambulancia. Dijo que había habido un accidente. No explicó más. No hacía falta. Espora, con calma, se giró y volvió a su lugar junto al cerco. El lugar donde había vivido como prisionero durante años y que ahora cruzaba como dueño del silencio. No hubo sirenas. No hubo escándalo. Solo un hombre roto, un caballo libre y un perro que por fin pudo dormir en paz bajo la sombra de un árbol. Doña Lidia no necesitaba explicaciones. Ella ya había vivido demasiados amaneceres para saber que hay silencios que dicen más que los gritos. Y esa mañana, desde su ventana, sintió que el rancho de Valdemar no sonaba igual. Caminó despacio como siempre, con su bastón golpeando el suelo de tierra. No tenía prisa. El aire ya le venía contando lo que iba a encontrar. Al llegar, vio primero a Boliña, suelto, olfateando cerca del tronco. No estaba atado, no tenía el rabo entre las patas. Caminaba con cuidado, sí, pero había una paz en su cuerpo que antes no estaba. Eso ya era suficiente para Lidia. Luego lo vio a él, Valdemar, tendido boca arriba, con el rostro contraído y el pantalón embarrado de tierra. Respiraba apenas, y los ojos los tenía clavados en el cielo, como si buscara una respuesta muy lejos de donde podía alcanzarla. Y ahí, a menos de 2 metros, Espora, quieto, firme, sin cuerda, sin dueño, como un centinela antiguo. Lidia no gritó, no corrió, solo se paró junto al cerco y observó. Ya era hora, susurró, tarde, pero justa. Boliña corrió hacia ella, le lamió la mano, le movió la cola. Lidia se agachó con esfuerzo y le acarició la cabeza. Ya estás libre, ¿verdad, chiquito? El perro la miró y volvió junto al caballo, como si ahora su lugar fuera ese. No detrás de un hombre, sino al lado de quien lo protegió sin hablar. Lidia miró a Valdemar. No tenía sangre, pero la pierna estaba torcida y el rostro tenía la marca de quien ya entendió que perdió. Se acercó a él con pasos cortos. ¿Te duele?
Valdemar no respondió. Solo desvió la mirada hacia Espora, como si aún no supiera si aquello fue castigo o justicia. Tanto que gritaste, tanto que golpeaste, y al final fue el silencio el que te tumbó, dijo ella suave. El caballo ni parpadeó. ¿Sabes qué es lo peor?, continuó. Que no fue por rabia, fue porque te tocaba, como el agua cuando por fin rompe el dique, como la tierra que ya no aguanta más pisoteo. Valdemar apretó los labios. La vergüenza no le dejaba hablar. Lidia sacó un pañuelo de su bolso. Limpió la frente del hombre, no con ternura, sino con respeto por el dolor ajeno. Porque aunque él no lo mereciera, ella sabía que incluso los que hacen daño, cuando caen, tienen derecho a un último gesto humano. Voy a llamar a alguien, no te voy a dejar aquí, pero tampoco voy a mentir por ti. Se giró hacia el caballo. Gracias. Espora bajó la cabeza levemente, como si entendiera. Lidia sacó la radio de su bolsillo, marcó al puesto de salud. Aquí, doña Lidia, sí, la vecina del rancho viejo. Hay un hombre tirado. Necesita que lo recojan. Hizo una pausa. No fue accidente, pero tampoco fue crimen. Los minutos pasaron lentos. El sol empezaba a calentar y las sombras se acortaban sobre la tierra dura. La ambulancia venía en camino, lenta, como todo lo que llega después de años de silencio. Lidia se sentó en un tronco seco, sin dejar de mirar a Espora. Te vi desde que eras joven, cuando trotabas junto a don Severo, tan distinto a este pobre hombre. Suspiró. ¿Y sabes qué pienso? Que en el fondo tú fuiste el único que no olvidó lo que es ser justo. Valdemar movió los labios apenas. Ese caballo siempre fue del viejo. Lidia lo escuchó. Y por eso nunca fue tuyo, porque no supiste ganártelo. El caballo giró la cabeza lentamente, miró a Valdemar y luego volvió a mirar al campo, como si ya no tuviera nada más que decir. El sonido lejano del motor anunció la llegada de la ambulancia. 2 hombres bajaron con una camilla. Se acercaron con cuidado. ¿Qué pasó?, preguntó uno. Lidia respondió sin dudar. Un hombre que cayó solo, después de muchos años sin escuchar. Los paramédicos no preguntaron más. Levantaron a Valdemar, lo acomodaron y lo subieron a la camioneta blanca. Boliña los vio irse. Espora también. Y no se movieron, porque la justicia no siempre se celebra. A veces solo se contempla. Ahora que lo sabes, Valdemar no soltó una sola queja cuando lo subieron a la ambulancia. No lloró, no gritó. Se quedó callado, como si el dolor fuera parte de su castigo, como si no tuviera derecho a pedir alivio. Los paramédicos lo miraban con desconfianza. Uno de ellos, joven, con cara de haber crecido entre fincas, le preguntó con tono neutro: ¿Qué pasó, don? Valdemar apretó los dientes antes de contestar. Me caí, tropecé con una raíz, en la oscuridad. El otro paramédico se volteó a verlo. No dijo nada. Solo intercambió una mirada breve con su compañero, como si supieran que eso no era verdad, pero tampoco quisieran entrar en terreno ajeno. La ambulancia arrancó. Atrás quedaban Espora, Boliña y doña Lidia, bajo la sombra de la ceiba vieja. La tierra, por fin, estaba en silencio. En el hospital rural de San Ignacio, el olor a cloro y medicina barata llenaba el aire. A Valdemar lo recibieron en la sala de urgencias con curiosidad contenida. No era común verlo ahí. Siempre había sido de los que aguantaban todo como hombre. Lo bajaron con cuidado. El médico, un hombre de unos 50, con bata manchada de café, revisó las radiografías. Fractura en la cadera. Grave, no podrá caminar por un buen tiempo. Valdemar desvió la vista. ¿Y se va a arreglar o no? Se puede operar, pero necesitará reposo largo, rehabilitación y alguien que lo cuide. La palabra cuidar le cayó como piedra. Nunca pensó en depender de nadie, mucho menos en su vejez. Para él, ser atendido era sinónimo de debilidad. ¿Y cómo se cayó, dice?, preguntó el doctor, levantando la ceja. Valdemar no lo miró a los ojos. Me tropecé, solo eso. El médico no insistió, pero dejó una nota en el expediente. En letra pequeña escribió: caída no convincente.
En el pueblo la noticia se regó como agua en tierra reseca. Dicen que fue el caballo. No, que el perro se le atravesó, que se le voltearon los dos. La versión oficial hablaba de un accidente, pero en cada esquina se contaba otra historia. Una con mirada fija, con un coice que cruzó generaciones, con una finca que al fin habló por sí sola. Doña Lidia no confirmó nada, solo decía: a veces uno cosecha más de lo que siembra, y la gente, al oír eso, ya sabía lo que quería saber. En la tienda de don Aurelio, los clientes hablaban bajito. Algunos decían que Valdemar se lo merecía, otros sentían pena, pero todos coincidían en algo: el rancho ya no era el mismo. Días después, Valdemar seguía en cama. Las paredes del cuarto de hospital eran blancas, vacías, más frías que el campo en invierno. No había visitas, no había flores, ni una llamada. Solo él, su silencio y el peso de un cuerpo que ya no respondía. Una enfermera joven le ofreció agua. Él aceptó sin hablar. Luego le preguntó: ¿nadie viene a verlo? Valdemar movió la cabeza, apenas. Y el rancho, ahí se quedó, como yo, tirado. La enfermera no supo qué decir. Se fue en silencio. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los vidrios, Valdemar miró al techo. Por primera vez en años pensó en su padre, en su voz pausada, en sus manos grandes, en cómo trataba a Espora como si fuera parte del alma del rancho. Yo fui otra cosa, susurró. Cerró los ojos y vio al caballo, ese instante exacto antes del coice. No fue odio, no fue furia, fue justicia, y en el fondo de su pecho, muy en el fondo, algo se movió, una incomodidad distinta. No era rabia, era el principio de entender. No pidió perdón, aún no, pero esa grieta que se abrió con el golpe empezó a dejar entrar algo más que dolor. Valdemar ya no podía caminar, ya no podía golpear, ya no podía gritarle al mundo, pero podía por primera vez escuchar. Muy buenos días, San Ignacio. Les habla Maribel desde la radio comunitaria La Voz del Campo. Hoy tenemos una historia que está dando vueltas por todo el pueblo, anunció la locutora con esa voz cálida que parecía café recién colado. El teléfono de la cabina no paraba de sonar. La gente quería saber, opinar, comentar lo que muchos ya murmuraban en las tiendas, en la fila del molino y hasta en la iglesia. Dicen que Valdemar cayó, que fue el caballo, que fue el perro, que fue la vida cobrándole todo de golpe, dijo Maribel con tono firme. Y hoy tenemos en la línea a alguien que vio con sus propios ojos lo que pasó. Un leve silencio. Luego, una voz firme y pausada. Buenos días, habla Lidia, doña Lidia, la vecina del rancho. En la cabina no se oyó ni una mosca. Yo no voy a mentir, dijo Lidia, sin temblarle la voz. Yo vi a ese hombre maltratar a sus animales por años. Nadie decía nada. Yo misma callé muchas veces. Pero esta vez algo cambió. ¿Y fue el caballo, señora?, preguntó Maribel. Fue la dignidad, respondió Lidia. Porque ese caballo no lo atacó. Lo enfrentó. Se paró entre él y el perro. Lo miró sin miedo. Y Valdemar quiso imponerse, pero ya no pudo. Se hizo un silencio que pesaba. Ese caballo hizo lo que muchos no se atreven, dijo Lidia. Se defendió sin odio, solo con justicia. Las llamadas comenzaron a llegar una tras otra. Yo soy Antonio, trabajo con ganado. Y le digo algo, un caballo sabe cuándo ya no aguanta más. Ese Espora solo esperó el momento. No fue un animal, fue un testigo. Habla Rosa. Mi papá conoció a don Severo, el papá de Valdemar. Ese hombre era de los buenos, crió a ese caballo como si fuera su hijo, y mire, ahora él fue el que puso orden. Soy Javier. Me da gusto, pero también me da tristeza, porque para que algo cambie, tuvo que pasar esto. ¿Por qué nadie hizo nada antes? En la radio, Maribel dejaba que todos hablaran. Lidia seguía en línea, escuchando sin interrumpir. ¿Y usted, doña Lidia?, preguntó Maribel al final. ¿Cree que Valdemar merecía eso? La respuesta vino directa. No sé si merecía el golpe, pero sí necesitaba la lección.
Esa misma tarde, un hombre sentado frente a una radio de pilas en el hospital escuchaba todo. Valdemar, con el rostro pálido, los ojos hundidos y el cuerpo inmóvil. Las voces le llegaban como agujas, cada palabra le pesaba en los oídos. Cada testimonio era una piedra más sobre su pecho. Intentó apagar la radio, pero la enfermera la dejó lejos, sobre la repisa. «No la apague», le dijo ella al entrar. «Tal vez le hace bien escuchar». Valdemar no contestó. Cerró los ojos, pero escuchó todo. Cuando Lidia dijo «justicia», apretó la mandíbula. Cuando dijeron «lección», no pudo evitar que una lágrima le corriera por la sien. No era dolor físico, era otra cosa. Era reconocer que por primera vez en su vida él ya no tenía el control del relato. Por la noche, en el patio de la tienda de don Aurelio, la gente se juntó a platicar. ¿Escuchaste la radio? Claro, todo el pueblo la escuchó. Dicen que van a mandar a alguien a ver cómo está el rancho. Ese caballo merece algo mejor, y el perro también. Don Aurelio, con su sombrero puesto y el cigarro en la mano, dijo algo que todos escucharon con atención. Tal vez esta historia no sea solo de Valdemar. Tal vez sea de todos los que callamos mientras los inocentes sufrían. La noche cayó sobre San Ignacio con una calma distinta. La calma de quienes saben que algo se rompió y que ya no se puede volver a como era antes. En la finca, mientras tanto, Espora descansaba bajo el árbol. Boliña dormía a su lado, sin cadenas, sin gritos, solo el viento, los grillos y el cielo estrellado acompañándolos. Boliña no entendía del todo qué estaba pasando, pero sí sabía que no tenía miedo. Por primera vez en años, su cuerpo se movía sin tensión, sin sobresaltos. Caminaba junto a doña Lidia con la lengua de fuera y la cola medio alzada, rumbo a un lugar que olía diferente. A limpio, a pan recién hecho, a flores en las ventanas. El portón de la casa se abrió rechinando. Dentro, una voz joven lo recibió con entusiasmo. «Abuelita, ese es el perro, el del rancho de Valdemar». «Sí, hija», respondió Lidia con una sonrisa leve. «Pero ahora es el perro de esta casa». La niña, de unos 9 años, se arrodilló en el piso y extendió las manos. Boliña la olió con cuidado. No retrocedió, no tembló, solo la miró, con esos ojos grandes y humildes que todo lo entienden. Ella le acarició la cabeza. «Te vas a llamar Chispas, porque aunque estés flaquito, tus ojos brillan como lumbre». Boliña no sabía si ese nombre era suyo, pero aceptó la caricia y por primera vez movió la cola sin miedo. En el patio trasero prepararon una tina con agua tibia y jabón de avena. La niña, con su mandilito sucio de tierra, lo bañaba con cuidado. «No te va a doler, Chispas. Solo hay que sacar toda esa tristeza que traes encima», le decía mientras le quitaba el barro seco del lomo. El perro no se movía. Cerraba los ojos de a ratos, como si no creyera que eso estuviera pasando. Las manos pequeñas que lo frotaban no apretaban, no dolían, y el agua no quemaba. Doña Lidia, desde la puerta, lo miraba en silencio. Se secó una lágrima con disimulo y murmuró para sí: «Mira nomás, ¿quién lo diría? Un perro que nació para sufrir, ahora vuelve a nacer». Cuando terminaron, lo envolvieron en una toalla vieja, lo secaron al sol y le dieron una galleta de esas para humanos. Él la mordió sin prisa, masticó, saboreó y por primera vez en su vida tragó sin miedo. Esa noche, la niña preparó un rincón junto a su cama, una manta limpia, una cobija doblada y un tazón con agua fresca. «Aquí vas a dormir, cerquita de mí. Nada de andar allá afuera en la tierra», le dijo con voz firme. Boliña dio vueltas sobre la manta, la olió, la pisó. Era suave, no olía a humedad, no tenía espinas, ni lodo, ni sangre. Se echó con un suspiro profundo, uno que salió de los huesos, no del pecho, y cerró los ojos sin miedo. Doña Lidia pasó por la puerta, lo vio dormido, hecho bolita, y apagó la luz. Esa noche no hubo ladridos, ni relinchos, ni gritos, solo el sonido de una respiración tranquila
de un alma cansada que por fin encontró su descanso. Al día siguiente, Boliña se despertó con el canto de los gallos, abrió los ojos y por un segundo pensó que todo había sido un sueño. Pero ahí estaba la manta, el agua, el olor a pan caliente desde la cocina. La niña dormía aún, abrazando su almohada con una sonrisa en la cara. Se levantó despacio, salió al patio y se quedó bajo el sol, sintiendo el calorcito en el lomo limpio. A lo lejos, en la dirección del rancho, ladró una vez. No por miedo, no por alerta. Ladró como quien dice, «Estoy aquí, estoy vivo». Esa tarde, Lidia lo llevó de regreso al rancho por un rato. No a quedarse, solo a visitar. Espora lo esperaba junto al corral, como siempre, pero esta vez sin cadenas, sin sombra de dueño, solo él y la tierra. Cuando Boliña lo vio, corrió, se acercó despacio y se sentó a su lado. Espora bajó la cabeza, tocó su frente con la suya. No hubo fiesta, no hubo ruido, solo una pausa. Un momento largo y hondo entre dos sobrevivientes. Lidia, desde el portón, los miró con el corazón apretado. Cada uno encuentra su lugar, tarde o temprano. El sol se escondía tras el maizal seco. Y Boliña, ahora Chispas, volvió a la casa con paso ligero, como quien ya no arrastra cadenas, sino recuerdos. Y aún así, sigue caminando. Una camioneta del gobierno estatal entró por el camino de terracería levantando polvo. Venían 3 inspectores, uno con lentes oscuros y portapapeles, otro con botas nuevas y cara de ciudad, y una mujer joven que apenas bajó del vehículo torció la boca al ver el panorama. «¿Este es el rancho de Valdemar Carrillo?», preguntó el de los lentes. «Sí», respondió la mujer consultando una carpeta. «Finca sin modernizar, registro de abandono y denuncia por maltrato animal. Reporte confirmado por radio comunitaria y testigos». El grupo cruzó el portón herrumbroso. Apenas lo tocaron, una bisagra se desprendió y cayó al suelo con un sonido hueco. El viento soplaba desde el sur, trayendo un olor a moho, estiércol seco y recuerdos viejos. «Aquí ya no hay nada vivo», murmuró uno. «No», corrigió la mujer, «solo memoria». Caminaron primero hacia los establos. Lo que antes fue una estructura firme de madera ahora era un esqueleto podrido, las paredes carcomidas, el techo colapsado por un costado y dentro telarañas, maderos partidos y un olor rancio que hablaba de años de olvido. El hombre de las botas tomó fotos sin decir palabra. La mujer apuntaba: establos sin mantenimiento, inutilizables, rastro de amarre reciente, pero sin condiciones sanitarias. ¿Dónde están los animales? Ella revisó la hoja. Según informe, solo quedaban un caballo y un perro. El perro fue adoptado. El caballo quedó libre. Cruzaron al galpón de maquinaria. Un tractor oxidado, partido por la mitad, con los neumáticos deshechos y maleza creciendo a través del motor. ¿Cuántas veces este señor pidió subsidios? 4, en los últimos 10 años. Todos rechazados por falta de cumplimiento. El de los lentes anotó: equipamiento obsoleto, inviable para rehabilitación, abandono evidente. Pasaron frente al aljibe. El brocal estaba roto, las piedras cubiertas de musgo, y junto a él, marcas en la tierra, huellas, no recientes pero sí claras. «Aquí pasó algo», dijo la mujer. «Hay señales de arrastre, de lucha». El de las botas se acercó. Miró las marcas, tragó saliva. «Dicen que el caballo lo tiró aquí. ¿Y tú crees en eso?», preguntó el otro, escéptico. El viento respondió con un relincho lejano. El sonido vino del monte, fuerte, grave, como un eco. Los 3 se quedaron quietos, no vieron nada, pero la mujer con tono bajo dijo: «No todo lo que pasa aquí se escribe en papeles». Entraron a la casa. Las puertas estaban abiertas. Dentro, todo estaba como lo dejó Valdemar. Platos sucios, una radio apagada, un sombrero tirado en el suelo. Sobre la mesa, una libreta vieja con apuntes de cosechas pasadas, números que no cuadraban, cuentas sin pagar. Y entre las hojas,
Una foto arrugada. Don Severo joven con Espora detrás, ambos con una mirada firme, orgullosa. Este era el verdadero dueño de este lugar, dijo la mujer señalando la imagen, el que entendía que la tierra no se impone a golpes. El hombre de lentes cerró la libreta con cuidado. Vamos a marcar este predio como inactivo. La hacienda, legalmente, está muerta. Antes de irse, la inspectora caminó sola hacia el cerco trasero. A lo lejos, en una colina, vio una silueta gris. Espora, de pie, inmóvil, observando. La mujer lo miró largo rato, luego levantó la mano como quien saluda a un guardián. El caballo no se movió, solo bajó la cabeza una vez y volvió a quedarse quieto. Este lugar no está vacío, susurró ella. Está lleno de lo que fuimos, de lo que dejamos ser. Volvió a la camioneta. El portón chirrió al cerrarse. Atrás quedó la hacienda, no como una propiedad, sino como una advertencia. Una ruina que ya no hablaba de producción, sino de orgullo mal sembrado y justicia tardía. Valdemar pasa los días sentado junto a la ventana más lejana del asilo, San Vicente de Paul, en el extremo norte de San Ignacio. Es un lugar limpio, callado, donde el tiempo se estira como los pasillos. Ahí lo llevan en silla de ruedas todas las mañanas porque insiste en mirar por esa ventana que da al campo, aunque no hay nada más que un terreno baldío y un poste de luz. Ahí antes pastaban vacas, dice en voz baja. Ahí iba Espora, el muy testarudo. Los otros internos lo escuchan al principio, con curiosidad. Algunos le preguntan, otros solo asienten, pero con el tiempo empiezan a ignorarlo, porque Valdemar repite la misma historia una y otra vez, sin cambiar ni una coma. Fue un accidente, dice. El caballo se asustó. Yo tropecé. No fue como dicen, pero ya nadie le responde. Solo la enfermera Aurora le sonríe, aunque no siempre con paciencia. ¿Quiere más café, don Valde? No, niña, solo un poco de respeto. Eso es lo que me quitaron. Un día, un joven voluntario que estudiaba periodismo vino a entrevistar a los ancianos. Buscaba historias rurales, relatos de los viejos tiempos. ¿Usted es Valdemar Carrillo?, preguntó abriendo su libreta. Valdemar levantó la vista con algo de brillo en los ojos. Sí, el mismo, el del rancho Carrillo, el que crió animales, el que sembró maíz cuando otros no sabían ni usar un azadón. Dicen que un caballo lo tumbó. Valdemar se tensó. Dicen muchas cosas, pero nadie estuvo ahí más que yo. ¿Y Espora? Era solo un animal. No entienden. El campo te endurece. A veces hay que poner orden. El perro solo se metió donde no debía. El joven apuntó, pero sin convicción. La historia no tenía sentido. No había arrepentimiento, solo un intento de mantener una versión ya gastada. No volvió a visitarlo. Una vez al mes llega una carta de la municipalidad anunciando los cambios en los terrenos abandonados. A veces traen papeles sobre el rancho, sobre su posible demolición. Valdemar las lee en silencio, las dobla con manos temblorosas y las guarda bajo su almohada. Ese lugar era mío, todo mío. Una tarde, Aurora encontró una carta escrita a mano por él, dirigida a quien le quede algo de decencia en San Ignacio. No la envió, solo la escribió y la escondió. En ella pedía que le devolvieran su tierra, que le dejaran volver, que no le quitaran lo único que aún lo hacía sentirse alguien. Aurora la leyó en secreto y la volvió a guardar. No se atrevió a botarla, pero tampoco a entregarla. Por las noches Valdemar habla dormido. A veces grita, dice nombres. «Severo, sujétalo». «Maldito perro». «Espora». «No». Algunos internos ya ni se asoman a su cuarto. Dicen que está embrujado por sus propios recuerdos. Una madrugada, Aurora lo encontró llorando en silencio, mirando al techo. «¿Está bien? Soñé con él, con mi padre. No me decía nada, solo me miraba, igual que ese caballo». Ella le limpió el sudor de la frente. «Tal vez porque ambos esperaban algo de usted». Valdemar no respondió, solo giró la cabeza hacia la ventana y se quedó viendo la nada.
El director del asilo un día se acercó con una visita inesperada, un joven con lentes y carpeta en mano. Vengo del registro agrario. Estamos cerrando el expediente del Rancho Carrillo. ¿Y eso qué me importa?, respondió Valdemar sin levantar la vista. Solo quería que supiera que será declarado terreno comunitario. Se abrirá un pequeño centro de educación agroecológica. Valdemar apretó los puños. ¿Y el caballo? Libre. Dicen que a veces lo ven en los cerros. Nadie lo molesta. El joven se fue. Valdemar quedó solo, mirando la carpeta. No la abrió. Solo dijo una frase al aire. Nadie habla del hombre que lo crió, solo del caballo que lo tumbó. Hay una hora, justo antes de que el sol se esconda, en la que el llano se tiñe de oro viejo. Es en ese momento cuando Espora aparece, caminando entre las sombras largas del campo, con la cabeza alta y el paso lento. Los niños del pueblo ya lo reconocen. Lo ven pasar por entre los matorrales y los caminos de tierra, y lo siguen desde lejos, con los ojos brillando. Mira, es él, el caballo que no se rindió, el que tumbó al hombre malo. Espora no se detiene, pero tampoco se esconde. Camina como si supiera que lo están mirando, como si entendiera que su presencia dice más que 1000 palabras. Doña Lidia, sentada en su mecedora, sonríe cada vez que lo ve cruzar. Ese ya no busca pasto ni sombra, dice en voz baja. Ese busca algo que nadie le puede dar, pero igual lo sigue esperando. En la escuela primaria, los maestros comenzaron a usar la historia de Espora para enseñar respeto a los animales. Un profesor joven dibujó una silueta del caballo en la pared del aula de ciencias con la frase: «La fuerza no es gritar, es resistir». En la radio local, una niña leyó un poema. Espora no tiene riendas, ni patrón que lo limite, es guardián de lo que duele y de lo que resiste. Cada semana alguien nuevo cuenta su versión, que Espora salvó a Boliña. Que Espora fue criado por un hombre bueno y castigado por uno malo, que en las noches de luna llena se le oye relinchar en lo alto de la colina, como si llamara a su dueño, pero al verdadero, no al que lo encadenó. La gente del pueblo ya no lo ve como un simple animal, lo ven como un símbolo. Una tarde, cuando la tierra crujía bajo el calor seco, Espora se acercó al borde de una finca nueva. Era pequeña, trabajada por una familia joven que apenas empezaba. Tenían 2 niños, una mula, y sembraban calabaza. Al verlo, el padre de familia salió con cautela, pero sin miedo. Llevaba un sombrero de palma y las manos llenas de tierra. «No venimos a quitarte nada, viejo. Si quieres cruzar, cruza. Aquí no se encierra a nadie». Espora lo miró y con la calma que ya era su marca, bajó la cabeza y cruzó despacio entre las hileras. No tocó nada, no comió nada, solo olió la tierra húmeda y siguió su camino. Esa noche, el hombre le contó a su esposa. Fue como si viniera a ver si aún vale la pena confiar. A veces, cuando la luna está alta y no sopla viento, Espora se detiene frente a los restos del Rancho Carrillo. Ya no hay cercas. Los establos son esqueletos. La casa está vacía, pero él se para ahí, mueve la cabeza, escarba con una pata y luego relincha una sola vez, grave, como si estuviera llamando a alguien que nunca va a volver. Los vecinos dicen que lo hace cada mes, sin falta, que algo lo ata a ese lugar. No la nostalgia, no la tristeza, sino la certeza de que ahí dejó algo pendiente. Tal vez perdón, tal vez justicia, tal vez solo la costumbre de resistir. Doña Lidia llevó un día a su nieta, la que adoptó a Boliña, a ver pasar a Espora. «Míralo bien», le dijo. «Ese caballo no huyó, no se vengó, solo se paró en medio de la violencia y la detuvo». La niña asintió en silencio. «¿Y crees que él también tiene miedo?» «Claro que sí», respondió Lidia, «pero lo enfrenta. Eso es lo que hace un verdadero guardián». Espora cruzó el camino frente a ellas. La niña levantó la mano, tímida, como saludando. Él giró la cabeza, solo un instante, pero fue suficiente. Ahora, cuando alguien nuevo llega al pueblo, los niños le señalan el cerro y dicen: «Por allá camina el caballo que no se rindió».
Y si el visitante pregunta si es de alguien, ellos responden con una sonrisa: de nadie y de todos. El cielo se tiñó de naranja y violeta cuando el sol empezó a deslizarse por detrás de las colinas. En ese momento exacto, Espora se detuvo en la parte más alta del llano. Las sombras que se alargaban parecían rendirse ante él. Caminó hasta un montículo de tierra seca, donde años atrás se alzó la casa del rancho y el maíz no logró levantarse nunca más. Allí se paró, no como víctima ni como símbolo, simplemente como quien abre los ojos una última vez antes de cerrar el telón. Al ver al caballo en esa postura, el viento pareció dejar de soplar. El mundo se quedó en pausa, y en ese silencio salió un relincho grave, tan profundo que resonó entre los matorrales. No era de furia, no era de dolor, fue un relincho de justicia y de liberación. Desde la casa de doña Lidia, más abajo en el valle, Boliña, ya con manta limpia y mirada tranquila, escuchó el relincho. Se levantó y se asomó al porche. Ladró una sola vez, claro, firme, como un ya está hecho, sin palabras. Doña Lidia lo escuchó y sonrió. Sabía que no era un ladrido común, era la confirmación de algo que ella había mencionado muchas veces. La dignidad es lenta, pero sabe llegar. El eco del relincho subió colina arriba y el ladrido bajó colina abajo. En ese cruce, algo cambió de lugar. Ya no era solo el caballo que resistía, era toda la finca, todo el llano, toda la memoria. Espora bajó del montículo y cruzó el viejo camino de tierra. Cada paso levantaba polvo tenue que se perdía en la luz crepuscular. Pero al llegar al borde del maizal muerto, detuvo su paso. La mirada se dirigía hacia la cerca caída. Allí, entre la maleza, apareció la figura de un niño del pueblo, con la linterna en mano, siguiéndolo dulcemente como creyendo en historias antiguas que no crecen sino en los ojos de quienes miran. El niño se sorprendió al verlo tan cerca. Dio un paso atrás. Pero Espora alargó el cuello y tocó con la nariz la linterna. No se apartó. El animal viejo no huyó ante la novedad, solo aceptó. Y el niño, con asombro, volteó al cielo y dijo para sí: es verdad, porque ese caballo viejo le mostró que la justicia no es grande al rugir, sino firme al ponerse de pie. El sol se ocultó completamente. Quedó solo la luz residual y la tierra respirando. Espora retrocedió unos pasos y se paró junto al camino que llevaba al pueblo. Miró hacia atrás, hacia la casa de doña Lidia y hacia el rancho abandonado. Luego bajó la cabeza y soltó otro relincho más suave, casi un susurro. Era la promesa sin firma: voy a cuidar esto. Y se alejó caminando hacia el sur, hacia el monte bajo, donde los cerros lo guardaron en su sombra. Mientras tanto, Boliña se echó en la manta bajo el porche y doña Lidia cerró la puerta sin cerrar los ojos. Sabía que algo nuevo estaba comenzando. Al amanecer, el pueblo despertó con un rumor diferente. Ya no era el de que el rancho Carrillo quedó en ruinas. Era el de que el caballo libre cruzó el llano y que el perro dormía al sol y que el orgullo instalado en silencio fue desmontado. Y aunque el cambio fuera pequeño, fue visible. Se limpió el camino hacia el rancho, se pintó el portón, y niños del pueblo empezaron a ver al llano como un espacio de posibilidad, no solo de memoria. Espora no estaba presente ese día, pero su huella lo estaba, y Boliña jugaba junto al tanque de agua nueva, mordiendo su pelota vieja. La justicia había llegado de la forma más inesperada, con 4 patas y una coraza de años. No con máquinas, no con discursos, con presencia, con dignidad. En un mundo donde tantas veces se silencia el dolor de los más débiles, esta historia nos recuerda que incluso el más viejo de los caballos puede tener el valor de cambiar un destino. Que a veces la justicia no llega con uniformes, ni con leyes, ni con castigos, sino con un relincho al atardecer, con una mirada que dice: ya basta, con la dignidad de quienes, sin voz, lo dicen todo. Boliña encontró paz, Espora encontró libertad.
y el pueblo finalmente aprendió a escuchar lo que antes ignoraba. ¿Y tú? ¿A quién elegirías ser en esta historia? Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a dejar un comentario con lo que más te conmovió. Comparte este video con alguien que sepa lo que significa resistir en silencio. Dale me gusta si crees que los animales también son portadores de justicia. Tu reacción no es solo apoyo, es una forma de decir, yo también escucho lo que otros callan. Forma parte de esta comunidad que valora las historias reales, profundas y necesarias. Y si quieres seguir recibiendo relatos que te hagan sentir, pensar y recordar quién eres, suscríbete. Aquí no solo contamos cuentos, aquí honramos vidas. Nos vemos en la próxima historia.